soy Florentina Gamarro. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. Hoy quiero proponerles trabajar sobre algunas nociones que me permitieron darle el título a este episodio, un decir performativo como acontecimiento, y que fueron surgiendo a partir de la lectura un poco encontrada, casi contingentemente, de algunos autores como Bakhtin, Bárbara Kazan, Paula Sibilia, y que me parece que pueden servir para ubicar de qué se trata el decir, ¿no?, que nos atañe en psicoanálisis. Voy a comenzar por el término carnavalización de Bakhtin, que designa una forma burlesca, cultural, literaria, por supuesto, de suspensión de jerarquías, ¿no?, donde se suspenden las jerarquías, lo normativo, los discursos oficiales, y es un término que se inspira en el carnaval medieval, ¿no? Aparece en ciertas obras, como por ejemplo en las obras de Rabelais, porque para Bakhtin esta carnavalización es festiva, ¿no?, pero también es una forma de pensamiento y de lenguaje contra toda unificación y universalización del sentido, ¿no? Es una forma de apertura a la pluralidad de voces frente a los discursos más dominantes, porque cuando las jerarquías se invierten, ¿no?, de lo que se trata allí es de una lógica subversiva, transformadora, donde lo normativo, lo paródico, lo ridículo incluso, se vuelve un paso hacia lo grotesco, pero con el fin de desarmar cualquier discurso más opresivo. Por otra parte, me interesa poner en relación el término carnavalización con el pensamiento de Bárbara Kazan y su maravilloso Cómo hacer de verdad cosas con palabras, ¿no? Es un libro en donde ella formula a modo de diálogo con Austin una exploración acerca de cuál es el poder disruptivo, perturbador del lenguaje, cuál es el efecto dislocador, en la medida en que el lenguaje no es vehículo de verdad, sino una práctica ambigua, ¿no?, que fracasa. Entonces, estos dos autores, Bakhtin y Kazan, creo que nos prestan diversos modos en los cuales poder servirnos para pensar los efectos tácticos, estratégicos y políticos del decir en psicoanálisis, ¿no? La palabra carnavalizada, así como la palabra sofística, sofista, transformadora, subversiva, que pone en cuestión discursos dogmáticos, burocráticos, segregativos, ¿no?, también son modos hoy de pensar de qué manera se nos presenta el decir artificial, el decir algorítmico, porque el discurso psicoanalítico no está exento, ¿no?, de monólogos que clausuran y atentan contra la pluralidad de voces, que pretenden excluir al otro y deshacerse de interlocutores que pongan en cuestión, ¿no?, los dogmas o las normativas dominantes. La carnavalización en este sentido no es un decir descarado, ¿no?, ni la palabra cargada de obscenidad. Ese sería como el peligro, ¿no?, de confundir lo subversivo con lo vulgar, ¿no?, lo vulgarizado, el cinismo, la desfachatez, incluso la impertinencia, ¿no?, porque entender lo impertinente en el sentido de aquello que no es, ¿no?, pertinente en el decir. Porque en estos tiempos, digamos que la obscenidad sin subversión se vuelve un decir descarado, descarnado, ¿no?, casi un mero espectáculo, podríamos decirlo de ese modo. Entonces, ¿qué hace frente a un cinismo, ¿no?, a un cinismo también performativo, ¿no?, en el desfallecimiento de una ética del decir, en la era del lenguaje más onanista, autocomplaciente, que por ahí inunda la escena, ¿no?, y se va ahogando en esa incapacidad de enunciación? ¿Qué lugar tiene hoy el acto de un decir performativo, pertinente,
irrealizativo, sería la pregunta. Esta propuesta para poder interrogarnos sobre el poder de lo enunciativo como acto. El decir performativo, otro modo de llamarlo podría ser apofántico, si tomamos los desarrollos de Lacan, del escrito El atolondra dicho, supone una ética, ¿no? Y esa ética es una ética de la espera, en el oficio de escuchar, ¿no? Porque la prisa puede llegar a ser una forma de violencia. La espera supone una ética del tiempo, una escucha que no exhiba, que no anticipe, ¿no? Que ahí donde se marque el límite, donde no todo debe decirse, y hay quienes podrían confundir incluso en ámbitos más ligados tal vez a nuestro quehacer, en la transmisión, en supervisiones, por ejemplo, es que es allí donde más se presta a confusión la diferencia entre una supervisión y un espectáculo del saber. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Porque supervisar no es pontificar. Por supuesto, un análisis muchísimo menos, ¿no? Pero como analistas nosotros no enseñamos a hablar, ni enseñamos dónde está la transferencia, ni enseñamos, ¿no? Sino tal vez a que el silencio pueda ser un lugar habitable, ¿no? En este sentido, intervenir no es lo mismo que interrumpir, ¿no? No es lo mismo que ubicar saber, que rellenar esos espacios, porque explicar de más es en algún punto también cortar el hilo del decir, ¿no? Entonces, ¿será que la intervención también supone un saber, por ejemplo, cuándo callar? ¿No? El silencio es un buen anfitrión de la palabra del sujeto. Porque una intervención es como una gota sobre el agua, ¿no? Abre ondas, ¿no? No funciona por el ruido que hace, sino por ese efecto de tocar y alterar esas partículas de la superficie, ¿no? Entonces, hay usos y hay abusos del lugar, ¿no? La posición del sujeto supuesto al saber supone antes que nada una responsabilidad, porque ocupar el lugar de quien escucha no nos habilita a ningún sometimiento, ¿no? En este punto, el abuso también puede disfrazarse de enseñanza. No es un abuso poco frecuente ni sin tremendas consecuencias. Entonces, ¿cómo podemos hacer los analistas para sostener y defender el lugar de la pregunta en las más variadas formas de nuestras intervenciones, ¿no? Y sobre todo sin ceder a la fabricación de sentido para evitar la angustia. La función, deseo del analista, supone cierta espera. Y me interesa articular este punto con las torsiones bajo las que operan los discursos, ¿no? Y sobre todo el discurso analítico, ¿no? La posición deseo del analista no es ocupar el lugar del saber, se trata más bien de sostener un vacío que haga posible una torsión, ¿no? Porque el discurso analítico no se sostiene en el brillo del decir, sino en su huyancia, diría incluso en su errancia, ¿no? Ahí donde los otros discursos, el amo, el discurso histérico, el universitario, ¿no? Se cierran en el saber. Y más precisamente en un goce del sentido, ¿no? El discurso analítico introduce un corte, una cesura, podríamos decir, ¿no? Una interrupción que es también apertura. Se trata entonces de producir un corte, ¿no? Un corte ahí donde el amo ordena, porque la intervención analítica se orienta a descompletar, ¿no? El discurso del amo ordena, impone, produce sujetos alienados a un mandato, y allí el discurso analítico no interpreta considerando el decir poder, ¿no? Sino que encarna el deseo que no ordena, un deseo sin objeto, ¿no? Que descompleta al saber. No se trata de dirigir, ¿no? Ni las curas ni las supervisiones como amos, sino de ceder al acto ahí donde el sujeto puede hacer su invención. Si el discurso, por ejemplo, histérico, ¿no? Pregunta sin querer saber, se pregunta para no saber y entonces solamente pretende agujerear al otro, un analista no responde
¿no? en esas articulaciones, invierte esa demanda, la gira, la tuerce. El analista no responde desde el lugar, o por lo menos no debería responder desde el lugar del sujeto supuesto al saber en el sentido del saber consistido, sino que se corre, ¿no? Es más supuesto que saber, porque desde ahí en todo caso hay que suponerle ese sujeto a ese saber que se está articulando ahí. No responder con sentido, digo, sino con corte, ¿no? Porque no toda pregunta merece una respuesta, incluso no toda pregunta busca una respuesta. Entonces, algo hay ahí que podríamos decir funciona en tanto se haga madurar o se ponga a macerar, ¿no? El silencio como fértil de lo no dicho, ¿no? En cambio, el discurso universitario en este punto también se articula con un cúmulo de saber, ese es el peligro, ¿no? Y entonces en ese punto el discurso analítico en acto se trata de ir a contrapelo de estos discursos que se pavonean con saberes clasificatorios, protocolos, listas de síntomas, teorías que se dan, ¿no? Googleadores del saber, podríamos decir. Pero el acto analítico no se enseña, ¿no? Tampoco se acumula, no es que, ¿no?, se va juntando como millas, ¿no? No se transmite por acumulación de citas bibliográficas, sino por una lógica, ¿no? En esa lógica se pone en juego también la transferencia. Y entonces en ese punto no se trata de un saber académico. El deseo del analista no es lo que el analista quiere, ni siquiera es lo que espera de un paciente, ¿no? Se trata de encarnar un lugar vaciado de intención, donde el acto no es estrategia, ¿no?, sino el efecto de una ética. Una ética que apuesta a que algo se diga. El acto analítico como el acto en cualquier posición del analista, incluso decía en la supervisión, no se deduce, no se calcula, ¿no? Se produce. Y solo puede producirse si no se anticipa. Y solo puede no anticiparse si no se cree poseedor, portador del saber. Y ahí es donde radica la función de la espera, ¿no? Porque esperar sin saber, ¿no?, es desde una presencia que sostiene el enigma. Entonces, en esta carnavalización, podríamos decir, entre la subversión y la manipulación, Bakhtin introduce el concepto, el término de carnavalización, ahí donde no solo se refiere por ahí a la fiesta popular, sino a una forma de discurso, a relaciones sociales donde se invierten las jerarquías, se parodian las instituciones y se abre paso a un espacio de libertad, en el sentido de que se vuelve múltiple, ¿no?, polifónico. Me interesa por eso relacionar el discurso analítico con esta carnavalización, la posibilidad de poner todo patas para arriba, podríamos decir. Este carnaval, ¿no?, como forma simbólica, no destruye el orden. Esto me interesa destacarlo, ¿no? Lo descentra, lo puede ridiculizar, lo conmueve, le hace perder las consistencias, lo suspende momentáneamente para abrir como una especie de endija, una fisura en la autoridad del saber oficial. Este gesto, ¿no?, que en Bakhtin está profundamente ligado a lo popular, al cuerpo, al exceso que hace estallar la norma, encuentra una resonancia ética, me parece a mí, con el discurso analítico. Y también allí el saber es desjerarquizado, ¿no? El sujeto se separa de su alienación al significante y se da lugar al no sentido, ¿no?, a ese no sentido estructural del goce. Porque el analista en su acto desacomoda las ficciones que se crean con el amo, ¿no? Hace hablar al síntoma, no para normalizarlo, sino para que se produzca allí un vaciamiento, ¿no?, de eso que dará lugar a lo singular. Pero hoy
pareciera que la carnavalización ha sido como medio capturada y pervertida, ¿no? Porque hay diferentes modos en los que ciertos dispositivos del poder contemporáneo, en sus múltiples facetas, sostienen una forma cínica, más ligado a eso antipolítico, ¿no? Que ya no hay risa, hay burla. Ya no hay inversión de las jerarquías para liberar la palabra, sino hay como una especie de desorden todo el tiempo calculado para generar confusión. Utilizando los términos de Daempoli, hay ingenieros del caos hoy, ¿no? El caos se ha vuelto un método. Usar el lenguaje, ¿no? de la rebelión, de lo grotesco, del exceso, que termina siendo usado para disolver toda consistencia del otro simbólico, hoy está en esa delgada línea, ¿no? Porque no necesariamente la parodia libera, ¿no? Y se convierte entonces en un simulacro sin ley. Entonces el exceso ya no queda subvertido, sino que anestesia el juicio, ¿no? El desacato, lo impertinente. Ya no libera la verdad, sino que vuelve al sujeto un objeto viral. Entonces el discurso analítico como torsión y carnavalización frente a otra versión, quizás una versión degradada del carnaval, se convertiría en una performance, ¿no? Cínica, en espectáculo de obscenidades. El discurso analítico sostiene su acto como una forma de subversión aún posible, ¿no? Pero no es sin lidiar con esos otros efectos. El discurso analítico no se deja capturar por el sentido común, ¿no? Ni por el goce del amo disfrazado, que se disfraza en todo caso payasescamente. ¿No? Nosotros no buscamos likes ni efectos, ¿no? en la vida de nuestros analizantes, sino en un decir que produzca. Entonces, en ese sentido, uno podría pensar que no se viraliza la angustia tampoco, no se aloja. El analista no juega a ser bufón en el sentido más vulgar del término, ¿no? No se burla. Simplemente diría que no sacraliza, ¿no? Que su lugar es el de quien no cede ante ese goce puesto en el saber para el otro, ¿no? Ni al goce de ser causa de adoración. Ahí donde el discurso de la época carnavaliza todo para reducirlo a nada, ¿no? En ese punto el discurso analítico introduce un vacío estructurante, donde algo del sujeto pueda aparecer. Entonces, estamos en un tiempo en donde hasta la parodia se volvió gobierno, ¿no? Y el caos se planifica como el método por excelencia de poder. Entonces, en estos términos, digo, el discurso analítico sostiene un acto, pero es un acto sin espectáculo. No se suma como a la algarabía, ¿no? De un goce sin límite, sino que espera, escucha, corta. Y en ese silencio es que va haciendo pasar una verdad, ¿no? Esa verdad que se encarna. Y entonces, en esta época de tantas nuevas herramientas que aparecieron en los últimos años, ¿no? La cuestión es, ¿qué es lo que constituye entonces el propósito, ¿no? La direccionalidad de nuestro quehacer? Ahí donde no se trata en todo caso de las pantallas yoicas, digo, incluso en cualquiera de sus formas, porque esto también atañe hoy a que el psicoanálisis se ha convertido en un discurso que participa hoy en día, por supuesto, de las redes sociales, ¿no? Y que ahí es donde también utilizaría un término de Paula Sibilia para pensar en esto de lo que sucede con la espectacularización, ¿no? Es como la era de la espectacularización, de que todo es visible, de que todo puede mostrarse, ¿no? ¿Qué significa entonces esto, ¿no? ¿Volvemos visible un show, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo en todo caso propio en ese ámbito del decir?
Y en este sentido, quizá la propuesta principal es pensar, o que por lo menos pensemos juntos, qué fenómeno responde a una serie de transformaciones que han ocurrido, incluso diría en las últimas décadas, que se han convertido en el escenario de factores económicos, políticos, socioculturales, por supuesto, y que han convertido al mundo en un escenario, ¿no? Donde todos estamos ahí sometidos al imperativo del ideal, ¿no? Ser quienes somos, ¿no? ¿Quiénes somos? Esa espectacularización de la imagen, podríamos decir, que forma parte de esta trama que hoy les propongo revisar, ¿no? Cómo se configuran las relaciones a través de las redes sociales, qué llega de esto al consultorio, ¿no? ¿Todo es virtual realmente? ¿No? Si la diferencia entre el ámbito privado y el ámbito público se fue desvaneciendo, ¿qué impacto tiene esto en los modos en los que opera el discurso analítico? Cambiaron las coordenadas subjetivas, se modificaron apenas algunas formas, ¿no?, de relacionarnos con nosotros, ¿no?, con los otros, con el yo, con el cuerpo, ¿no? Pero estamos en algunos puntos me parece que seguimos sometidos a una especie de hay que, ¿no? El haiqueísmo de la era actual, eso como dominio del amo, ¿no? Hay que tal cosa. A esto es a lo que llama Paula Sibilia la sociedad del espectáculo, ¿no? Solo existe lo que se ve. Por lo tanto, si algo o alguien no se expone, ¿no?, si no está a la vista, entonces parece que siente la amenaza de que no está garantizada su existencia en el mercado. Pero al mismo tiempo se fueron debilitando algunas creencias que también son necesarias, ¿no? Ciertos anclajes, incluso de lo que se necesita mantener permanente, ¿no? Pero al mismo tiempo permanente no visible, ¿no? Incluso silenciado también. El velo del pudor, por ejemplo, ¿no? Esto produce una exacerbación de las imágenes, de la visibilidad y de la celebridad como fines, ¿no?, un fin en sí mismo, como una meta autojustificable, autocomplaciente, a las que se superpone que todos deberíamos aspirar al imperativo del ideal a alcanzar, ¿no? Incluso me refiero a que el afán de sostener ahí el amo, ¿no?, el modo de atentar muchas veces contra el discurso amo pareciera pretender sustituirlo. Por eso estamos tan cerca de la canallada, ¿no? Porque quizás se critica mucho, se dice mucho lo que no hay que hacer desde un lugar también amo, ¿no? La otra vez veía una publicación, digamos, no me acuerdo dónde, pero que celebraba esto, ¿no?, del poder decir, de que se puede decir. Bueno, se puede decir, pero no siempre se puede decir cualquier cosa, ¿no? Se puede escribir cualquier cosa, se puede decir cualquier cosa, ¿no? Se puede en todo caso lanzar como disparo al aire cualquier decir para promover solamente el movimiento del avispero. Y ese se puede, ¿no? Sí, se puede decir cualquier cosa, parece confundir el derecho con la obligación, ¿no?, con el imperativo. Porque nosotros convocamos a nuestros pacientes a diga cualquier cosa, ¿no? De eso se trata. Diga cualquier cosa, que algo bueno de eso va a surgir. Pero de eso no se hace una espectacularización, ¿no? Porque no se está obligado a poder decir cualquier cosa. Entonces, hay una necesidad de mostrarse constantemente, y esto es lo que nos llega al consultorio y también a los espacios de supervisión, ¿no? ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo se me pasó por alto? ¿Cómo no lo escuché? ¿No? ¿Cómo no lo logré? En este punto me parece que es importante diferenciar la democratización, digamos, con la visibilidad excesiva de que se puede decir cualquier cosa en nombre de quién sabe qué libertad, ¿no? Es como si hubiera esto de un GPS del saber. Bueno, eso enferma. Y por otro lado es cierto que hoy se torna imperioso y necesario hacer público lo que se acalló de manera perversa durante tantos y tantos años, ¿no? Pero creo que hoy el límite es la espectacularización, ¿no? Ese mostrar por mostrar. Estamos en un momento en el que se vuelve necesario
poner a resguardo cierta privacidad, como quien se cuida de las inclemencias del clima, digamos, ¿no? Nadie duda que hemos ganado muchas cosas, poder decir, poder hacer visibles ciertas cuestiones que son necesarias, ¿no? Alzar las voces para dar a conocer lo que hacemos, nuestro trabajo, conocernos, encontrarnos, ¿no? Nos hemos desamordazado en cierto punto y eso es necesario e importante. Pero otro problema es el asunto, ¿no?, de qué es novedoso, ¿no? ¿Qué es lo novedoso? ¿Qué queda a salvo de la picadora de carne del mercado, de la mercantilización? Hoy casi todo es comprable, ¿no? La imagen, el saber, el ideal, todo parece estar a un clic de distancia. Casi al modo de llame y le solucionamos el deseo y si no le devolvemos el dinero. Entonces, siguiendo con este planteo, ¿cómo hacemos los analistas para hacer de verdad cosas con palabras, al decir de Bárbara Kazan? Porque hacer cosas con las palabras no busca garantizar un decir transparente, ¿no? Sino explorar el poder dislocador del lenguaje, su capacidad perturbadora, ¿no? Su capacidad para incomodar. En este sentido, tanto la carnavalización bachtiana como la performatividad, podríamos decir, ¿no?, esa que defiende Kazan, ella lo llama performatividad impura, ¿no?, para oponerla a la de Austin, coinciden, me parece, en un punto crucial, en un punto muy importante que era mi interés destacar en este episodio, el interés por el punto en el que el lenguaje fracasa, se desvía o produce efectos no previstos, revelando una politicidad, ¿no?, ese cuerpo, ese artificio. El decir no es solo un modo de representar el mundo, sino es un modo de conmoverlo desde adentro. La carnavalización implica polifonía, ambigüedad, reversibilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, no excluye al interlocutor. Donde hay carnavalización, hay apertura de discurso. Y donde hay monologuismos, digamos, hay cierre y poder. Un decir performativo apunta al acto subversivo del decir, ¿no? Busca una performatividad, así, ¿no?, carnavalesca. Pero vale aclarar que el decir carnavalesco no es el decir cínico, ¿no? La palabra es espectáculo en el punto en el que se desvanece como subversiva, ¿no? Porque la palabra subversiva no se espectaculariza, sino parece más una mostración, ¿no? Entonces, es como, me recuerda a una palabra, es una palabra muy antigua, ¿no?, la palabra desparpajo. ¿Se acuerdan? Era como una palabra muy común en las abuelas. Tenés el desparpajo, ¿no? Es una palabra relacionada con desparramar, dispersar, ¿no? Hace referencia a una libertad. Marca también como el punto en el que se puede hacer algo con toda felicidad, ¿no? Con qué desparpajo. Pero también marca el desembarazo en el decir, ¿no? Y fue adquiriendo sentido figurado de actuar o de decir incluso sin ningún tipo de vergüenza. Entonces es un término muy usado, sobre todo en nuestra lengua castellana, porque habla de eso que viene sin filtro, ¿no?, sin pudor. Entonces el peligro de hoy, pensando incluso como síntoma actual y también como amenaza para la posición del analista, es esta actitud contemporánea, podríamos decir, que llamaría esta insolencia vacía, ¿no?, como el cinismo posmoderno, una forma de saber que algo está mal, ¿no?, pero actuar igualmente con descaro. Bueno, ahí me parece que lo que ocurre es un desfallecimiento ético del decir o del decir ético, una obscenidad sin reversibilidad, una escena sin enunciación. Y en este sentido, un decir performativo entonces sería aquel que al mismo tiempo que pertinente sea realizativo, porque de lo que se trata es de salvaguardar el poder de lo enunciativo como acto, un decir que no se deje cooptar por el sentido. La figura que se me representa es la de como de un amo disfrazado de payaso, ¿vieron? Que de eso no se trata el decir, ¿no? Por lo menos no se trata del decir que a algunos analistas nos interesa, ¿no? No buscamos los likes, como decíamos hace un rato, de la vida de nuestros analizantes,
Pero ¿cuánto se soporta la angustia en esa posición? La angustia tiene que poder ser alojada. Y este mal nos lleva, digamos, al problema del goce, entre otras cosas, de la adoración, de la idolatría. Entonces, el discurso de la época carnavaliza todo, pero para reducirlo a nada, ¿no? El discurso analítico entonces introduce un vacío estructurante, donde algo del sujeto pueda aparecer, en tiempos donde el caos se planifica como método de poder. Tal vez el discurso analítico sostiene un acto sin espectáculo.